conocen esa famosa frase de "es la economía, estúpido", cuando se discutía, era en una campaña en Estados Unidos, y le planteaban justamente eso, que la cuestión era económica, no en ninguna de las otras áreas en las cuales querían plantear los términos de la discusión. Se ha utilizado mucho esto y también hemos dicho muchas veces, pero vale la pena repetirlo, que siempre a cada modelo económico le corresponde un modelo de seguridad. Cuando hay un modelo económico de distribución de la riqueza, de desarrollo económico, de creación de empleo, de industria, etcétera, podés tener un modelo de seguridad democrático. Cuando tenés un modelo económico regresivo de destrucción de puestos de trabajo, de caída del salario, de destrucción de la industria, vas a tener conflictividad y eso tiene su correlato en un modelo de seguridad represivo. Y a eso se dedica Patricia Bullrich, pero que no entiende que es la economía lo que va a terminar definiendo lo que ella haga, y finalmente que no va a haber protocolo que le alcance si la economía de Milei sigue destruyendo puestos de trabajo, industria, comercios, ciencia, universidades, etcétera. ¿Por qué cuento todo esto? Bueno, es una semana muy interesante en términos de movimiento político. El Congreso va a definir si finalmente se bajan las jubilaciones, que ya estaban bajas, que se subieron un poquitito, que Milei vetó esa suba y hay que ver si el Congreso logra revertir esa situación. Una semana en la cual confirmamos que están quitando prestaciones a los jubilados que ya cobran una jubilación muy baja y le sacan medicamentos que tenían en el PAMI. Una semana que volvemos a reconfirmar algo que sucede desde que asumió Milei, que es que cae la venta de medicamentos abruptamente. Y todo eso va a generar, obviamente, un caldo de cultivo conflictivo. Y en esa conflictividad entra Patricia Bullrich armando protocolos. Hoy a la mañana, en el boletín oficial aparece un protocolo que es interesante, se los muestro, porque en sus fundamentos dice que si bien el artículo 14 bis de la Constitución establece el derecho a huelga, gracias, el artículo 14 de esa misma ley consagra el derecho de todos los habitantes de la nación a trabajar y ejercer toda industria lícita y de usar y disponer de su propiedad. Que habida cuenta de ello existe un evidente interés federal comprometido en asegurar la libertad de comercio e industria contra toda turbación ilegítima, o sea que el derecho a huelga en realidad es una turbación ilegítima, y que en consecuencia resulta oportuno y conveniente establecer un protocolo de actuación frente a bloqueos a fin de contribuir a la protección de la normal actividad de las empresas que pudieran sufrir una merma o parálisis de su producción a causa de acciones que impidan, dificulten o amenacen de forma actual o visiblemente inminente el ingreso o egreso de personas, vehículos o mercaderías. O sea, dice que está el derecho a huelga, pero que es una turbación ilegítima. Y crea, ¿sí?, en la misma, un protocolo antibloqueos que en su fundamentación, y esto quiero marcarlo porque es interesante, dice: el Ministerio de Seguridad comunicará de manera inmediata la información que recibirá la Secretaría de Trabajo, no dice de quién la recibe, y a las personas físicas o jurídicas afectadas, a fin de que puedan proceder de acuerdo a lo previsto en el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, esa es la Ley 20744. ¿Qué es el artículo 242? Bueno, había que ir a fijarse, y es uno de los artículos que modificó la Ley Bases. Y la Ley Bases cambió ese artículo y dijo que si vos haces una huelga en una empresa e impedís que haces un bloqueo, como le llaman, estás despedido con causa justa. Ahí está. La Ley Bases que votaron los diputados y los senadores, no sabemos a cambio de qué o qué le dieron a sus gobernadores. Pero ahora no van a poder hacer huelga porque si no es despido con causa justa. Eso dice el artículo 5. Y el artículo 6 de lo que firma hoy Patricia Bullrich dice que las fuerzas policiales y de seguridad recabarán pruebas sobre el desarrollo del bloqueo, que incluirá la identificación de los responsables y participantes a fin de su inmediata remisión al juzgado penal correspondiente. ¿Pruebas de qué? Si no es un delito. ¿Van a hacer inteligencia cuando en realidad hay personas haciendo una huelga? O sea, te dicen que una huelga es una turbación ilícita, te dicen que eso es causal de un despido justo, o sea, sin indemnización, y además te dicen que las fuerzas de seguridad de Patricia Bullrich van a hacer tareas de inteligencia cuando haya una manifestación. Por ejemplo, ¿cuál? La que vimos esta semana, en el proyecto Carem 25, un proyecto de soberanía energética que este gobierno vacía. Todo eso está hoy en el boletín oficial. Se suma a otras,
lo contamos y se los muestro de vuelta. Patricia Bullrich hace unos días directamente les da seguridad privada con fondos públicos a las empresas que entren en el RIGI. Esto que les estoy mostrando fue hace unos días y dijo que se han originado graves hechos de violencia y bloqueos e impedimentos por medios ilícitos para que se pueda trabajar, comercializar y distribuir libremente producción en, atención, zonas portuarias, Bahía Blanca, San Lorenzo, Timbúes, zona de producción de hidrocarburos como Vaca Muerta o zonas mineras, que es el litio. ¿Sí? Hechos que concretamente incidieron en un peligro colectivo a la vida, a la libertad, al patrimonio y a las empresas. Que existen sectores de la economía, dice Bullrich, que a causa de su gran contribución al crecimiento del país debido al volumen de su producción, la magnitud de su aporte, su conexión con los servicios públicos, etcétera, requieren una seguridad especial. Y dice además que la protección física de los individuos y los bienes de las empresas como destinatarios finales de las políticas públicas, las empresas como destinatarios finales de las políticas públicas, se ha convertido en una importante demanda ciudadana. O sea, según Bullrich, tenemos una demanda de que con la nuestra, o con la tuya, como dicen, le pagues la seguridad privada a las empresas que estén en Vaca Muerta, o a las mineras, o a las cerealeras, porque las de las zonas portuarias son las cerealeras. Lo que está haciendo Patricia Bullrich es hacer un protocolo para cada una de las manifestaciones que se vienen, que es, va a venir una empresa amparada por el RIGI, va a extraer recursos naturales y no va a dejar nada en el lugar. Va a venir una cerealera, no va a exportar, no va a dejar nada y va a haber conflicto. Va a empezar a haber conflictos en las empresas y entonces Patricia Bullrich te establece un protocolo como si legalizara violar la Constitución. Es increíble porque hay que explicar todas estas cosas, pero uno no puede hacer un protocolo para violar la Constitución, porque la Constitución está por encima de cualquier protocolo que firme Patricia Bullrich. Y en la Constitución está establecido el derecho a huelga. Pero lo van haciendo y la idea es generar miedo. Lo que yo pienso que no entiende es que es la economía, Bullrich. Es la economía. Y no va a haber ningún protocolo que pueda frenar cuando esto se desmadre, cuando ya no alcance para comer, cuando ya no alcance para comprar los medicamentos, cuando ya usen los dólares, porque los van a tener que usar de los depósitos y dejen a la gente sin sus depósitos en dólares. No va a haber protocolo que alcance, ¿eh? No va a haber protocolo que alcance. Entonces, todos los días nos enteramos de un protocolo nuevo para la represión, para anular derechos, para que no se pueda protestar, para que si protestás te puedan despedir, para que si protestás te espíen. Y lo firma Patricia Bullrich. Lo que tiene que saber Bullrich es que es la economía. Y mientras no mejore la economía, no va a haber protocolo que alcance. Es la economía, Bullrich. Explicar